Antes que nada, dar las gracias al Colegio de Ingenieros Industriales por permitirnos presentar los objetivos de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y, en concreto, del Plan de Acción 2008-2012 para el sector del transporte. Y, bueno, para no aburrirles mucho, vamos al grano. Y voy a tratar de seguir este índice haciendo una introducción del sector del transporte desde el punto de vista, obviamente, del consumo de energía, de la eficiencia energética. Intentar analizar los factores que intervienen en el desarrollo del plan de acción nuevo del 2008 al 2012, que obviamente uno de los más importantes es el seguimiento del plan de acción anterior, 2005-2007. Tratar de poner encima de la mesa un escenario de eficiencia que llamamos plus, porque es adicional a los objetivos que teníamos marcados anteriormente, como han dicho mis compañeros anteriormente en cada uno de sus sectores. Describir las medidas prioritarias que entendemos que se deben de llevar a cabo. Tratar de también indicar qué medidas legislativas estamos trabajando o se han desarrollado durante estos años y unas conclusiones finales. Bueno, el sector del transporte es el mayor consumidor de energía en España, desde el punto de vista de consumo de energía final, con un 36,2% del consumo de energía final y creciendo. Es un sector cuya eficiencia energética medida en términos de consumo de energía por Producto Interior Bruto ha ido disminuyendo desde el año 85, aunque con variaciones cada vez menores. Es decir, los crecimientos de ese consumo de energía por PIB han ido creciendo y ahora lo que pasa que está ocurriendo es que esos crecimientos cada vez son más pequeños, ¿no? Pero en definitiva siguen creciendo. El segundo elemento que yo destacaría desde el punto de vista del sector del transporte es el enorme desequilibrio que presenta desde el punto de vista de los modos de transporte. Es decir, hay una enorme preponderancia del transporte por carretera, tanto en el transporte de viajeros como en el transporte de mercancías, y además ese sector es el que desde el punto de vista de eficiencia energética es el que está menos agradecido. Además, los sectores, los modos de transporte, tanto colectivo como los modos no motorizados, realmente suponen unos porcentajes muy reducidos, excepto cuando analizamos quizás el sector del transporte urbano, donde el modo de transporte, tanto a pie como transporte no motorizado, bueno, pues tiene una cierta incidencia, pero en términos generales y sobre todo desde el punto de vista de valoraciones energéticas, sus porcentajes son muy reducidos. Otro elemento clave es que además es un sector básicamente, exclusivamente dependiente de los productos petrolíferos. En un 98,5% del consumo de energía es en forma de producto petrolífero, con lo cual desde el punto de vista de dependencia energética también es importante tenerlo en cuenta. Y desde el punto de vista de las emisiones de CO2, pues qué decir, pues que supone alrededor del 32% de los gases de efecto invernadero que se producen en España. Y bueno, no voy a hablar de ello, lo veréis en alguna de las transferencias, pero es un elemento que ahora mismo pues pasa a ser decisivo a la hora de plantear cualquier escenario, ¿no? Las dos gráficas que pongo aquí desde el punto de vista del consumo de energía simplemente vienen a decir eso, que el transporte es el mayor consumidor de energía desde el año 87, ya lo era. Y además, desde el punto de vista de la intensidad energética, pues es uno de los que más está creciendo. Es un poco el romper ese dicho de que, en fin, todo el tema de la contaminación y todo eso, siempre se pone la foto de la chimenea echando humo y no nos damos cuenta que desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, sin lugar a duda, tanto el sector del transporte como el sector residencial y de servicios, pues emiten bastante más que el sector industrial. O al menos la tendencia es así. Aquí vemos una evolución desde el año 80 al año 2004 de los modos de transporte. Es lo que comentaba anteriormente. Hemos pasado de prácticamente un 70% del consumo de energía del modo carretera al 80% en el año 2004, además de una tarta cada vez más grande. Bien, bueno, pues realmente vamos para atrás desde el punto de vista de eficiencia energética, por lo que vemos en el cuadro inferior izquierdo, porque además las dos columnas rojas son lo que es la eficiencia energética, es decir, el consumo de energía por viajero kilómetro. Pues las dos columnas rojas son la parte del consumo de carretera. Es decir, está creciendo precisamente lo que es menos eficiente. Y el otro que está creciendo también desde el punto de vista del consumo de energía es el transporte aéreo, que también es de los menos eficientes, con lo cual, francamente, tenemos que hacer algo, ¿no? Y en cuanto a las emisiones de CO2, pues ahí lo veis en términos de lo que supone el transporte y el resto de los sectores sobre las emisiones de CO2. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo del plan de acción? Bueno, obviamente la estrategia de ahorro y eficiencia energética es la base sobre la cual desarrollamos el plan de acción. Obviamente los resultados del plan de acción anterior, 2005-2007, la directiva 2006-32 sobre la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos,
el Plan de Acción de la propia Unión Europea en la Comunicación 545 del año 2006, el Plan Nacional de Asignaciones de Derechos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el periodo 2008-2012, el PNA2, y, por supuesto, lo que son los resultados de consumo energético del sector del transporte, en lo que ya tenemos información, el periodo 2000-2006. La gráfica de la derecha, desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, pues a algunos le puede llevar a un cierto optimismo exacerbado, ¿no? Porque ahí vemos un poco la evolución. Esta gráfica no es mía, esta gráfica es de la Oficina de Cambio Climático. Por tanto, en fin, tendremos que creérnosla, que son los que tienen que hacer este tipo de gráficas. Ahí vemos la evolución que ha ido siguiendo los gases de efecto invernadero sobre los datos del año 90. Bueno, pues la tendencia era disparada. Ya estábamos en el 2005 en el 52% sobre 1990. Y de repente, en el año 2006, ¡zas!, se produce un cambio de tendencia clarísimo, a la baja, bajó 4 puntos. Y bueno, pues alguno podría echar un poquito, decir, bueno, ya está todo resuelto. Ahí vemos la tendencia, la senda, pues cumplimos seguro, ¿no? Bueno, yo, en fin, trataría de ser un poquito prudente en este tipo de afirmaciones cuando se ven gráficos de este estilo, porque al final lo que nos puede llevar es a suavizar la guardia, ¿no? Entre el 2005 y el 2006, simplemente lo que trato aquí de decir es que el 2005 fue realmente un año de arranque. Tuvimos muy poco tiempo para poner en marcha las medidas y lo que llevamos a cabo fue un conjunto de actuaciones. Aquí, básicamente, en el sector del transporte fueron 2 medidas. Poner en marcha del orden de unos 7.000 cursos de conducción eficiente en turismos y desarrollar 15 sistemas de bicicletas públicas de alquiler gratuito de bicicletas. No hubo tiempo para más. O sea, francamente, con el dinero que teníamos y los fondos que hubo que poner en marcha de una forma muy rápida, lo que pudimos hacer, bueno, bastante se hizo, ¿no? Realmente el primer año de funcionamiento del plan de acción es el año 2006, desde el punto de vista de que ya se pusieron encima de la mesa con los convenios con las comunidades autónomas pues unos fondos importantes pues para el sector del transporte, aquí lo veis, en el entorno de los 33 millones de euros de ayudas para desarrollar hasta 8 tipologías de medidas prioritarias, que son las que aparecen ahí. Ahora, después veremos todas con un mayor detalle, pero en definitiva ya estamos hablando de 23.000 actuaciones en el conjunto de las comunidades autónomas, pues desde 121 planes de movilidad urbana sostenible, 50 de empresas, proyectos en la participación de los medios colectivos de transporte por número de 17, gestión de flotas, en fin, aquí aparece un poquito todo. Quizás lo más llamativo, obviamente, son los cursos de conducción eficiente tanto de turismos como de vehículos industriales y también lo que sería la renovación del parque tanto de transporte por carretera como la renovación del parque automovilístico de turismos. Bien, yo creo que este tipo de gráfico lo habéis visto anteriormente en las presentaciones anteriores, pero más o menos el modelo que se siguió. Es decir, ¿qué hicimos en el transporte cuando se nos plantea poner en marcha el Plan de Acción 2008-2012? Bueno, lo primero, obviamente, ver lo que ha pasado anteriormente. Entonces, en la gráfica de abajo podéis ver el escenario base en azul, o sea, ese era el escenario que se planteó en el año 2003, cuando se pone encima de la mesa la estrategia. Es un escenario base con un crecimiento en el transporte, para que os hagáis una idea, del entorno del 4,2% anual, es decir, es una verdadera pasada, puesto que era un escenario tendencial. Si no hacemos nada, pues por ahí van los tiros, ahí lo vemos, ¿no? Realmente cuando se pone la estrategia encima de la mesa y el plan de acción 2005-2007 ya pasamos al escenario quizás del color magenta, donde ya dice no, esto no tiene sentido, vamos a aplicar una serie de medidas y aparece ese escenario que ya suponía un esfuerzo importante desde el punto de vista de ahorro energético en el sector sobre el escenario tendencial. La sorpresa cuando nos ponemos a hacer los números pues a principios de este año para sacar adelante el plan de acción 2008-2012 pues es que, íbamos por debajo incluso desde el punto de vista del consumo de energía en el sector del transporte de los 2 escenarios que habíamos visto, ¿no? Bien, ¿eso es para tirar cohetes? Mi opinión es que no. Mi opinión es que los otros escenarios eran excesivamente conservadores, es decir, desde el punto de vista de que suponían unos crecimientos del consumo de energía que realmente ha habido elementos que han llevado a un cierto grado de saturación de lo que es la compra de vehículos. Ahora este año, por ejemplo, está cayendo las ventas de vehículos sobre los datos de los años anteriores y obviamente un elemento clave, ¿no?, que es el crecimiento del coste de los combustibles. O sea, cuando hemos tenido crecimientos del coste de los combustibles reales superiores al 15% anuales,
pues es lógico que se lleven a cabo medidas y es lógico que se lleven a cabo una serie de actuaciones que permitan mejorar la eficiencia de las flotas. Esos son los elementos críticos. Yo todavía al 2005 no me atrevo a llegar a plantear encima de la mesa que las medidas que estábamos poniendo en marcha ya suponían ciertos efectos, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como veíamos que esos escenarios había que modificarlos, pues planteamos lo que es la línea verde. En definitiva, la línea verde que se ve en el gráfico es, a partir del dato del 2006, que ya conocíamos, mantenerla pendiente de lo que es la curva de eficiencia del escenario magenta hasta el 2012. Eso era el escenario, si nos hubiéramos quedado ahí, ¿no? Dice, no, vamos a hacer el escenario hasta el 2012, pero siguiendo la E4. Pues yo me quedo ahí y se acabó, ¿no? Ya yo me hubiera cruzado de brazos. Pasa que desde el punto de vista de los escenarios en términos de medioambientales, la exigencia era que había que hacer algo más. Y aparece el escenario E+, que es un escenario con medidas adicionales, que se ve ahí también abajo, que es el escenario de color, pues amarillo, ¿no? Y las barras que aparecen abajo amarillas son los ahorros adicionales que se podrían obtener con la aplicación de unas medidas más exigentes y incrementando, por ejemplo, algunos de los objetivos que se habían planteado, por ejemplo, en materia de biocombustibles, elevando el objetivo al 2012 hasta aproximadamente el 10%. Perdón, hasta el 8%, el 10% sería en el 2016, pues con una estimación lineal al 2012 salía alrededor del 8%, sobre el 5,83 que se había planteado en la Directiva de Promoción de Biocarburantes, y siendo más exigente en el cumplimiento o en lo que sería la aplicación de la futura Ley de Movilidad, que en este momento ya está en una fase de discusión, tanto en el Parlamento como en algunos de los grupos de trabajo interministeriales que estamos trabajando en la futura Ley de Movilidad Sostenible, ¿no? También a hacer una especial actividad en materia de renovación de flota, insistir más en el capítulo de la renovación de flotas, con algunas medidas que estamos tratando de poner en marcha por mecanismos de financiación diferentes, y también, por supuesto, promover lo que sería la gestión del transporte público, aunque eso estaría muy, muy, muy ligado a la Ley de Movilidad. Bien, en definitiva, al final pusimos encima de la mesa un escenario que es un 32% adicional sobre los objetivos que teníamos planteados al final de la E4. Con ese escenario que hubiéramos dicho que no hubiéramos hecho nada más, pues hemos introducido un objetivo adicional del 32% en materia de ahorro y eficiencia energética, y que en definitiva eso nos permitiría también reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte por el ahorro que deberíamos de conseguir y la introducción de esos biocarburantes, pasando de 91 millones de toneladas de CO2 que se dejarían de emitir a 111 millones de toneladas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Pues en principio por los tres grandes ejes de actuación que plantea la E4 en materia de transportes, lo que sería llevar a cabo un conjunto de medidas en materia de cambio modal hacia los modos más eficientes, es decir, promover los planes de movilidad urbana, promover los planes de transporte al trabajo, promover los medios colectivos de transporte por carretera, el fomento del ferrocarril y el fomento del transporte marítimo de mercancías, obviamente, sobre todo de mercancías. La segunda gran línea de actuación sería la mejora de la eficiencia en los propios vehículos, es decir, renovar tanto la flota de carretera como la flota del parque automovilístico, los turismos, como a tratar de actuar en la renovación de la flota aérea y la flota marítima. Y, por último, aunque sin duda quizás lo más significativo para cada ciudadano, lo que sería el uso más eficiente de esos propios medios, lo que sería la conducción eficiente tanto de vehículos, aeronaves como trenes, o lo que sería el desarrollo de una serie de auditorías y medidas en favor de lo que sería la gestión de rutas, la gestión de transporte de mercancías y la gestión de lo que sería la renovación de flotas, tanto aéreas como de transporte por carreteras. Todo este conjunto de medidas, en definitiva, al final se articulaba mediante unos objetivos en materia de reparto de ahorro, que son los que se ven aquí, y en la columna de la derecha lo que se ve es la diferencia con respecto al escenario adicional E+. Al final, estas tres grandes líneas, como se ve abajo, de las medidas de cambio modal, las medidas de uso eficiente de los medios y las medidas del uso de los medios más eficientes, pues más o menos permitirían distribuir los objetivos de ahorro y los objetivos de apoyos públicos y de inversiones, como se ve abajo.
¿Cómo se hace esto? Pues con los convenios que estamos llevando a cabo con las comunidades autónomas, en los cuales definimos un conjunto de medidas prioritarias. Estas medidas prioritarias, son los datos del año 2007. Cada año este conjunto de medidas se modifican, se renuevan. El bloque básico se sigue manteniendo desde el punto de vista de que las medidas siguen siendo muy similares. Lo que se van modificando quizás son los objetivos o los límites de ayuda que se dan. Bien, aquí, por ejemplo, en la medida número 1, que es una de las medidas quizás críticas desde el punto de vista de los objetivos que nos hemos planteado, es la promoción de los planes de movilidad urbana sostenible. Y para ello, bueno, pues estimamos que para una ciudad media, pues un plan de este estilo puede costar entre 100.000 y 300.000 euros aproximadamente, depende del nivel de exigencia que se pida al desarrollo del plan. Bueno, pues a través de las ayudas del IDAE por la comunidad autónoma pues se puede llegar a financiar hasta el 60% de estos costes. Y también un elemento que ahora estamos promoviendo mucho es lo que es el uso de la bicicleta en lo que serían los sistemas de alquiler gratuito. Bueno, estos sistemas vienen a costar aproximadamente su implantación entre 90.000 y 140.000 euros, dependiendo del número de bases y dependiendo del número de bicicletas. Y desde el punto de vista de las ayudas que estamos dando, en este momento estamos financiando hasta el 100% del coste del primer año de estos sistemas. También como la posibilidad de hacer estudios y proyectos pilotos. Lo más llamativo en este momento probablemente sea la renovación de flota de transporte por carretera y la renovación del parque automovilístico. Bueno, en este momento el IDAE está, a través de las comunidades autónomas, ayudando a la renovación de esta flota, intentando introducir lo que sería la diversificación en las fuentes de suministro de energía para los vehículos. Bueno, pues con ayudas, como se puede ver aquí, de hasta 50.000 euros para vehículos que utilicen hidrógeno, pila de combustible o híbridos o eléctricos en vehículos industriales, y también en lo que sería la implantación de estaciones de llenado colectivo de gas natural, de GLPs o de hidrógeno. Estos son un poquito, yo creo que como vais a tener las ponencias, pues tampoco conviene perder mucho más tiempo en esto. Bueno, desde el punto de vista de las medidas legislativas, pues aquí sí que hay mucha harina que cortar, aquí hay mucho que hacer, porque lo fundamental, como he dicho anteriormente, es el desarrollo de una ley de movilidad, que en este momento está en discusión y que tarde o temprano conseguiremos que salga adelante. Y eso implicará que cualquier desarrollo, tanto a nivel de desarrollos urbanísticos nuevos o desarrollos futuros de crecimiento de la población de una ciudad, tienen que estar sujetos a determinadas normas en materia de movilidad. Y, lógicamente, eso implicará una serie de obligaciones en materia de transporte público, de transporte colectivo, etcétera. Pero también, bueno, pues simplemente quizás por destacar una de las que aparecen en esta lista, que es imposible ver, supongo, desde ahí. Bueno, pues aquí está introducida lo que es la modificación del impuesto de matriculación de los automóviles en función de la eficiencia energética. Yo creo que todos sabrán que a partir del 1 de enero en España el impuesto de matriculación de los vehículos nuevos o los vehículos usados cuya primera matriculación se haga a partir del 1 de enero estarán sujetos a un nuevo cálculo del impuesto de matriculación en función de las emisiones de CO2 por kilómetro. Bien, a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera regulado ese impuesto en función de la eficiencia energética pura y dura, ¿no? Si no lo conocen, como se ha visto anteriormente en alguna de las ponencias, el IDAE dispone de una etiqueta energética para todos los turismos que se venden en España, tanto de gasolina como de gasoil, y todos están clasificados energéticamente en función de su eficiencia energética. Tienen una etiqueta A hasta G en función del consumo, la eficiencia energética y el tipo de vehículo. A nosotros nos hubiera gustado que el cálculo del impuesto de matriculación e incluso del impuesto de circulación, ¿por qué no?, se hubiera hecho en función de la eficiencia energética. Bueno, al final, la Ley de Calidad del Aire y Atmósfera Limpia, que se acaba de aprobar en el Parlamento, ha incluido lo que es el cálculo del impuesto de matriculación en función del CO2. Bien, en definitiva, también el CO2 está ligado directamente proporcional al consumo de energía y, por tanto, podemos decir que estamos medianamente satisfechos. Desde luego, es un indicador claro de que por dónde van los tiros,
y esto va a implicar, como se está produciendo a lo mejor también en el sector de los electrodomésticos, pues esperamos que eso produzca un cambio en el mercado hacia modelos cada vez más eficientes, de menor emisión de CO2 y que, por tanto, el mercado con el tiempo sea más eficiente. Insisto, es una de las medidas, hay muchas más, aquí las veis, hay 19, pero, bueno, pues unas sí que podremos nosotros actuar de una manera más clara, otras quizás no tanto, dependen de otros, como veis, ministerios y comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Bueno, yo para acabar, me quedan 5 minutos, así, en fin, como soy el último, tardo un poquito menos. Quisiera hacer unas conclusiones que espero haber transmitido a lo largo de mi ponencia. Lo primero es que realmente cuando hemos analizado los resultados de la E4 en el 2003, cuando se hizo en el 2003, pues bueno, lo primero que hemos visto es que allí se puso un escenario encima de la mesa, desde el punto de vista de los escenarios tendenciales, excesivamente pesimista. Se habían planteado crecimientos del consumo de energía quizás excesivamente pesimista, pero bueno, era la tendencia de ese momento y realmente esos escenarios tendenciales, como normalmente se subtitulan como BAUS, Business as Usual, es decir, no hacemos nada, que el mercado tire solo. Bueno, pues la tendencia era esa, francamente. Entonces, bueno, pues cuando hemos visto los datos del 2000-2006 hemos visto que realmente todavía pues, se había sido excesivamente pesimista. Razones de ello, razones para decir que vamos un poquito mejor de lo que podríamos haber previsto. Bueno, pues lo he comentado anteriormente, hay una cierta saturación en el ámbito de lo que es las ventas de automóviles. Y segundo, bueno, pues hay otro conjunto de elementos. Yo recuerdo que hace poco discutíamos el tema de si el carné por puntos en España también ha tenido su repercusión en materia de ahorro energético. Al principio pareció que sí, después parece ser que no tanto, pero lo cierto es que al principio se comprobó que sí que hubo una reducción de la velocidad media de los vehículos en las autopistas y eso automáticamente supone un consumo de energía menor. Pero, francamente, bueno, es difícil de afirmar eso desde el punto de vista del ahorro energético. Yo estoy cada vez más convencido de que, bueno, pues en los años 2005 y 2006 lo que ha habido es un enorme crecimiento del consumo del precio de los combustibles y eso es lo que ha hecho que las empresas de las cuales depende su competitividad de este coste, pues han tenido que aplicar medidas y se ha producido un consumo de energía menor del que estaba previsto. Bien, en definitiva, al final lo que estamos poniendo encima de la mesa son unos escenarios en los cuales el elemento CO2 cada vez tiene mayor protagonismo y en el sector del transporte más aún, como yo creo que sabéis, es un sector de los que se llaman difusos dentro de lo que es el Plan Nacional de Asignaciones y, bueno, pues eso ya no depende tanto de una medida correctora, en fin, pues como puede ser el famoso comercio de emisiones, ¿no? Esto depende ya de cada uno. Y al final, en consecuencia, lo que hemos puesto encima de la mesa con ese elemento adicional del CO2 es que, bueno, pues hemos puesto un escenario adicional que llamamos Plus, con un objetivo de ahorro adicional de un 32% sobre lo que teníamos previsto inicialmente, que va a suponer unas emisiones, una reducción de emisiones pues cercana a los 20 millones de toneladas de CO2 en el periodo 2008-2012 y obviamente con un incremento de los fondos públicos que habrá que aportar a la estrategia pues del entorno de los 120 millones de euros. Pues nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, cuando quieran.